epidemia de peste, y ahí se veía a la gente con tapabocas y con mascarillas, y era parte de la ficción. Y hoy vamos a las plantas, nos obligan a todos a usar mascarillas para no contagiarnos. Entonces la ciencia ficción de los 70 ya se alcanzó. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo difícil. Así como la Escritura dice cuál es el origen de este tiempo que estamos viviendo. Es la Escritura también la que nos dice cómo afrontar este tiempo difícil. Cómo a pesar de este tiempo difícil podemos vivir vidas felices. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere para nosotros? Dios quiere que usted y yo tengamos vidas felices, a pesar del tiempo que nos tocó vivir. Y repito, como la Escritura nos dice cuál es el origen de nuestra situación, también nos dice cómo afrontarlo. Y eso es lo que quiero que meditemos hoy de manera breve, no muy breve, breve, esta mañana, sobre cómo podemos afrontar. Hay tres cosas que podemos hacer para afrontar este tiempo difícil. Las tres están señaladas en el Salmo número 12 que leímos. Y esas tres vamos a ver enseguida. Vamos a orar. Padre, con humildad te pedimos tu dirección, ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra. Guíanos, ilumínanos. Permite, Señor, que puedas trascender las limitaciones de tu siervo para ser un fiel conductor del mensaje tuyo a tu iglesia en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que debemos hacer es clamar a Dios. Clamar a Dios. Lo primero que hizo David en el tiempo difícil que le tocó vivir, un tiempo de angustia, fue clamar a Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 12? Salva. Salva, Jehová. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Igual que el rey David, debemos estar conscientes de que el único con el poder necesario y suficiente para librarnos de cualquier situación es nuestro Dios. Hay una historia en la Biblia que es un ejemplo claro de alguien que clamó a Dios y que con su ejemplo nos indicó el camino de cómo afrontar situaciones difíciles. Me estoy refiriendo a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los amigos de Daniel. Ellos enfrentaron un problema dificilísimo en su tiempo. Estaban en una posición de poder allá en Babilonia. Y al rey Nabucodonosor se le ocurrió erigir una estatua de oro, que tuvo un sueño que Daniel interpretó, y en donde aparecía una estatua con cabeza de oro, pectoral de plata, el vientre de bronce y así. Y acababa, creo que en barro. Y dijo, bueno, para que no pase lo que me dijo Daniel, pues entonces va a ser una estatua toda de oro. Y mandó a hacer la estatua y ordenó que todos adoraran a la estatua. Vamos a Daniel, capítulo 3. Y vean la situación difícil en la que estaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. A partir del versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Esto ya después de que ellos se rehusaron a doblar su rodilla ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y en el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjense la pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor les da tiempo de pensar, piénsenlo, y mejor hínquense, porque si no lo hacen, ¿qué Dios será el que nos libre de mi mano? Y vean la respuesta. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y nosotros sabemos cómo acaba la historia. Los tres echados al horno de fuego y salieron ilesos. Dice la Biblia, ni siquiera sus vestidos olían a humo. Pero déjeme preguntarle, ¿qué hubiera pasado si Dios nos libra a Sadrach, Mesach y Abed-Nego del horno de fuego? ¿Qué hubiera pasado con ellos? No hubiera pasado nada, o al menos nada malo. Lo único que hubiera pasado fue que estos hombres hubieran muerto como mártires de la fe, hubieran muerto defendiendo su fe y hubieran arribado antes de lo que lo hicieron a la patria celestial. Eso no hubiera pasado, nada más. Ahora, hay una cosa importante. Cuando ellos le responden a Nabucodonosor, ellos hablan en fe, pero ellos no dicen Dios nos va a librar, porque ciertamente ahí hay una alusión a eso, pero ellos presentan las dos opciones: puede librarnos o nos librará o no nos librará. Aquí la cuestión es que ellos dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, que puede librarnos del horno de fuego. Él puede hacerlo, pero si no, como quiera, no lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ellos sabían, si los libraba, iban a ser ejemplo del poder de Dios, y si no los libraba, iban a ser ejemplo de fe, que iban a ir a la morada celestial de su Dios, ese Dios que ellos sabían. Ese es su testimonio de fe. Ese es el testimonio de fe que debemos imitar, mis amados hermanos. Debemos tener en claro, primero, nos enfrentemos a cualquier situación, a cualquier mal, a cualquier enfermedad. Debemos tener claro, primero, que Dios tiene poder para librarnos de ella. Es más, Dios tiene poder para que nunca en nuestra vida tengamos que enfrentar ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna situación difícil de seguridad. Dios tiene el poder para hacer eso. Mi hermano Asael daba su testimonio, no en la iglesia, pero en lo personal. Y él me decía, la última balacera que hubo en Ciudad Victoria, 10 minutos antes habías pasado por ahí, Asael. 10 minutos antes Asael pasó por ahí. Y si me he tardado 10 minutos, me toca la balacera. Pero Dios lo libró. Pues Dios tiene poder para librarnos. Y que nunca las tragedias, entre comillas, lleguen a nuestra vida. Eso es lo primero que Dios puede hacer. Dios tiene poder también para que si estas situaciones difíciles, como una crisis de seguridad o una enfermedad o cualquier mal que podamos afrontar, llegaran a nuestra vida,
Él tiene poder para librarnos para sanarnos de cualquier enfermedad. Tiene poder para librarnos de cualquier situación de seguridad. Esa es la segunda. Y tercera.